Bueno, lo que vamos a estudiar hoy lo dividí en 3 puntos. Primero vamos a ver pues qué es la vida eterna. El segundo punto va a ser nuestra incapacidad para cumplir la ley. Y el tercer punto es cómo nos amamos a nosotros mismos y cómo amamos a nuestro prójimo. Como ya habíamos visto, bueno, gracias a Dios, hoy también la porción que tocó, que leyó la hermana Aurora, trataba sobre los fariseos y sobre los maestros de la ley. Como sabemos, los intérpretes de la ley religiosa constantemente intentaban poner a prueba a Jesús con preguntas capciosas o preguntas así como de trampa, ¿no? Sobre todo para buscarlo condenar o a ver que él se implicara en algo que no era correcto a los ojos de los judíos. Jesús, en un discurso previo a su crucifixión, pues nos advierte sobre los fariseos, sobre su hipocresía, señalando que enseñaban, pero no hacían. O sea, Jesús decía, escúchenlos, pero no sigan su ejemplo porque dicen, pero no hacen. Entonces ellos, como ya vimos en el versículo, siempre buscaban el reconocimiento, les gustaba que los vean, les gustaba que les dijeran maestros. Entonces, en este contexto, la pregunta que le hacen a Jesús no era una pregunta sincera, no era una pregunta de corazón, no era para verdaderamente aprender, sino era para intentar desconcentrarlo o ridiculizarlo o condenarlo delante de la multitud. Entonces empecemos, ¿no? ¿Qué es la vida eterna? La pregunta pues puede parecer inocente, puede parecer buena. ¿Cómo obtener la vida eterna? ¿Cómo heredar la vida eterna? Eh, Honestamente es una pregunta pues importante, ¿no? Y algunos comentaristas que estaba leyendo dicen que probablemente es la pregunta más importante que todo ser humano en determinado momento de su vida debe hacerse. ¿Cómo alcanzo la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Como sabemos, el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Seleccioné aquí un texto de Job, no lo busquen, yo se los voy a leer. Job 19:25 dice: Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otros. En Salmos, en Isaías, en Daniel, vemos textos que apuntan a la vida eterna, donde Dios nos redimirá del Seol o nos llevará a su gloria. Hay un salmo que dice, porque no dejarás a mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como vemos, esta promesa de la vida eterna ha estado desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, como ya sabemos, la salvación o la vida eterna no puede heredarse o ganarse tampoco por méritos propios. Nosotros somos carne y en las tinieblas en las que vivimos, con estos malos pensamientos y con el pecado también que mora en nuestra carne, no buscamos a Dios de la manera correcta. Como veíamos la semana pasada, somos seres espirituales y todas las religiones tienen un plan de salvación, pues de cierto modo, ¿no? Sin embargo, en la mayoría, si no es que en todas, se busca alcanzar la salvación por méritos propios. Por ejemplo, el budismo. El budismo te invita a que busques el refugio y la salvación en ti mismo. No necesitas nada ni a nadie. Siempre vas a renacer. Si te portaste bien en esta vida, en la vida que sigue, vas a tener una mejor vida. Si te portaste mal en esta vida, en la que sigue, pues te va a ir mal. El Islam, por ejemplo, el Islam te libera del infierno automáticamente con solo creer en la unicidad de Dios y en Mahoma. Aparte de eso, tienes que cumplir un montón de lineamientos y un montón de ritos para salvarte tú mismo. Y también pasan algunas religiones cristianas, que creemos que podemos alcanzar la salvación basado en nuestros méritos propios. Ya no es un don de Dios, sino es el acto de una sola persona la que puede salvarte. Pero pues vamos a empezar a ver qué dice la Biblia, ¿no? Efesios 2,
del 8 al 9. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y este es el gran problema también que vemos en Lucas 10:25. En el contexto judío, se les había enseñado que podían heredar la vida eterna por linaje, porque son el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, esto ya lo hemos estudiado. La salvación, la vida eterna es un don de Dios, un regalo de Dios por gracia, mediante la fe en su Hijo Jesucristo. También Jesús, cuando estuvo en este mundo, declaró en Juan 11:25 y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero en este tiempo, pues se negaban a creer eso. Y afirmar lo contrario podía, pues, llevarte a la muerte. Dicho lo anterior, pasemos al segundo punto. Nuestra incapacidad para cumplir la ley. Entonces aquí empezamos a ver otro problema que presenta esta escritura. Primero, que no amamos a Dios correctamente, porque nadie lo ama, por más que uno diga, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Segundo, tampoco amamos al prójimo como Dios nos los ha pedido. Y esto viene a razón del tercer punto, que es que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Leamos lo que dice Romanos 7, del 9 al 12, por favor. Dice, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces recordemos esto, la ley es santa, es justa y es buena. Dando un poco más de contexto, la respuesta que da el intérprete de la ley cuando dice que del resumen de la ley, o sea, que interpreta la ley, él está citando Deuteronomio 6:5, que dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo combina con Levítico 19:18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta combinación de versículos, dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que era el primer y el segundo mandamiento más importante. Toda la ley y los profetas dependían de estos dos mandamientos. La ley nos dice lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es que vemos en Lucas 10:28 que Jesús le contesta a esta persona, al intérprete de la ley, le dice, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Es como decir, lo que dijiste es correcto, ¿no? Cumple la ley y heredarás la vida eterna. Pero pues como estamos viendo nuestra incapacidad de cumplir la ley. Sin embargo, este hombre ya sabía eso. Este hombre sabía que él no cumplía la ley. Pero vamos a retomar Romanos 7, del verso 13 en adelante, para que veamos un poco más. Dice, entonces lo que es bueno vino a ser de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y aquí es donde está el problema. Nosotros no podemos cumplir la ley
por el pecado que vive en nosotros, por esta carne que nos tiene esclavizados al pecado. Sin embargo, este hombre lo sabía, pero este hombre en ese momento pudo haber reconocido sus pecados y le hubiera dicho a Jesús, bueno, Jesús, ¿qué tengo que hacer? Él no reconoce sus pecados, no reconoce su incapacidad de cumplir la ley, no clamó por misericordia, fue orgulloso. En su juicio él estaba seguro que por sus obras podía alcanzar la salvación. Y ese es precisamente el problema que muchos de nosotros de vez en cuando experimentamos. Cuando antes de tomar una decisión no oramos, no meditamos la palabra, cuando solo nos acordamos de Dios en una enfermedad, cuando estamos en alguna crisis, cuando no reconocemos que pecamos diariamente y que por eso tenemos que clamar a Jesús para que Él interceda por nosotros. Como dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este versículo es importante para comprender que nuestro Salvador comprende lo que sentimos, pero Él es perfecto y sin pecado. Pero todos los seres humanos tenemos debilidades, mismas que a lo mejor uno pensaría, ¿no? Pues estas debilidades nos deben hacer más dependientes de Dios, pero en muchas ocasiones es lo que precisamente nos lleva a amarnos mucho más a nosotros mismos. Entonces pasemos al tercer punto, que es cómo nos amamos a nosotros mismos y cómo amamos al prójimo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en la Biblia no hay exhortaciones para amarse a sí mismo? O sea, no hay un versículo o un mandamiento que diga, no te olvides de ti, cuídate mucho, ámate mucho, no ames tanto que te olvides de ti. O sea, ¿por qué? Porque nos amamos demasiado, o sea, y ese es el problema. Uno de los autores que estaba leyendo explicaba que los primeros 4 mandamientos de los 10 que dejó Dios, los primeros 4 es sobre amar a Dios y los 6 restantes hablan de amar al prójimo. Entonces digamos, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa de tu prójimo. Esos 6 mandamientos nos enseñan a amar al prójimo. Que a este grado es que nos debemos de preocupar en amar, en honrar, en respetar a nuestro prójimo. Pero Jesús es aún más explícito. Veamos qué dice en Mateo 5:42. Dice, al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ahora veamos qué dice Lucas 6:38. Den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. ¿Por qué? Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Y así, hay muchísimas enseñanzas que nos dejó Jesús para ser generosos, para preocuparnos por los necesitados. Pero, ¿saben ustedes con quién sí somos en extremo generosos? ¿Con quién no escatimamos nada, nada, nada? ¿A quién sí cuidamos de más? Exactamente, a nosotros mismos. Si se nos antoja algo de comer, vamos y compramos, ¿no? Lo mejor, la mejor calidad, el mejor restaurante. Si nos enfermamos, dependiendo de la enfermedad, si te sientes muy mal, ¿qué dice la gente? No, cómprame la de patente, ¿no? Porque la de tal farmacia no sirve. El mejor hospital, o vámonos, me duele tantito aquí, pero en vez de ir a una clínica cualquiera, no, llévame con un especialista, ¿no? O sea,
amamos lo que nos interesa, a quien nos interesa. Nos preocupamos en cuidar a lo que nosotros le hemos puesto un valor, sea a ti mismo, a tus hijos, a tus mascotas, a tu grupo de amigos, etcétera. Por eso es que en Timoteo, si pueden, por ejemplo, acompañarme a 2 de Timoteo 3, y si ven el subtítulo que dice en sus Biblias, en 2 de Timoteo 3, hay unas versiones que dicen carácter de los hombres en los postreros días. Hay otras versiones que dicen carácter y conducta de los hombres en los últimos días. Pero leamos qué dice a partir del verso 3, en 2 de Timoteo 3:3. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. ¿Conocen a alguien así? ¿Hemos sido nosotros alguna vez así? Pero pues tampoco se trata de condenarnos, ¿no? Entonces se trata de que nos confrontemos con la palabra. Cristo nos ha salvado, hermano, y esa salvación, por esa vida eterna que hemos sido perdonados, es que debemos perdonar. ¿Y qué debemos hacer con ese perdón que ya nos dio el Señor? Veamos qué dice la Biblia, Efesios 4:32. ¿Qué dice? Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Si Dios nos salvó y nos perdonó, eso mismo tenemos que dar. Por eso es que retomando el punto de lo que estamos estudiando en el verso 29 de Lucas 10, dice, pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Fíjense qué palabra tan interesante usa aquí, queriendo justificarse. Justificarse en griego, o bueno, justo en griego es dikaios, y tiene algunos significados bien interesantes, que los vamos a leer. Correcto, por implicación inocente, equitativo en carácter o acto. Equitativo es ni debes ni te deben, ¿no? Por implicación inocente, santo, absoluto o relativo. Entonces lo que este hombre estaba tratando de hacer, dice justificarse a sí mismo. Es decir, él hizo un análisis de su vida y dijo, bueno, la parte de amar a Dios, pues yo creo que sí. Pero la parte del prójimo, pues más o menos, ¿no? Porque como no está claro en la Biblia, pues quién es mi prójimo, entonces con eso me puedo justificar. Y por eso es que intenta iniciar otro debate con Jesús y le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Ahorita vamos a eso, pero antes quiero que reflexionemos en que esto es lo que hacemos nosotros muchas veces. Y así nos excusamos de no hacer el bien, de maltratarnos entre nosotros. Yo, por ejemplo, a aquel no lo saludo, ¿no? Porque una vez habló mal de mí. A aquellos ni les abro la puerta porque son de otra religión. Como una vez nos enseñó el pastor también, hay gente que está peleada con gente que ya murió. O también hay unos que tenemos años peleados con vecinos.
O peor, aquí mismo a veces nos tenemos diferencias, ¿no? O nos maltratamos por doctrinas secundarias, o porque yo digo, no, es que deben hacer el culto así, o por actos de servicio. Nos justificamos a nosotros mismos muchas veces en que por la incapacidad para cumplir la ley, y como Jesús ya me salvó y me perdonó de todos mis pecados, puedo seguir pecando deliberadamente. Puedo no pedir perdón a mis hermanos, a mis vecinos. Puedo no interesarme en el avance de la obra. Y eso es un mal entendimiento de la gracia. Un mal entendimiento del amor de Cristo. Nosotros nos debemos de parecer cada día más a Él. En amor, en santidad, en piedad, en misericordia, en obediencia. Porque de lo que hemos recibido, de eso mismo tenemos que compartir. Nosotros tenemos asegurada la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Sin embargo, Dios nos va a llevar a transformarnos. Y como hemos aprendido, nos manda a orar por todos los seres humanos, a predicar a toda lengua y nación. Pero a veces estamos como este intérprete de la ley, ¿no? Diferenciando quién sí y quién no, quién sí y quién no se merece nuestro tiempo, quién sí y quién no se merece que le compartamos, por quién sí y por quién no podemos orar, por aquel no, porque ese está perdido, ya para qué oro, ¿no? O sea, yo lo he dicho, o sea, cuando nosotros mismos en determinadas circunstancias estuvimos como el intérprete de la ley, buscamos justificarnos a nosotros mismos. O sea, ejercimos nuestra propia justicia. Eso es lo que significa justificarnos a nosotros mismos. Y aquí es cuando Jesús, en la contestación de la última pregunta del intérprete, nos explica a nosotros también lo que espera de una persona que ha recibido el perdón de los pecados y la vida eterna por gracia. Y cómo esa gracia se debe ver expresada en una vida movida al servicio y a la misericordia para todos los que nos rodean. Bueno, les voy a explicar de manera muy rápida y veloz la parábola del buen samaritano, porque como les decía al inicio, yo pensaba que ese era el centro de esta conversación, pero no, el centro de la conversación es la pregunta. En la parábola del buen samaritano, Jesús lleva al intérprete de la ley a un punto para que él se confronte de quién es su prójimo. O sea, no le contesta en realidad la pregunta, sino que le cuenta una historia. Y le dice que iba pasando una persona, venía bajando de Jerusalén a Jericó, se intuye que es un judío, y que pasó por el camino, lo asaltaron, le robaron todo, le quitaron todas sus pertenencias, dice que lo golpearon, y dice la palabra que lo dejan medio muerto a un costado del camino. ¿Qué pasa? Que en eso baja un sacerdote. Entonces tú dices, no, pues un sacerdote, un hombre del tabernáculo, un hombre que presenta sacrificios por los judíos, o sea, entendido de la palabra. ¿Por qué va a hacer? Lo va a ayudar. El caso es que dice la palabra que lo ve, y como lo ve, se cruza del otro lado de la carretera y sigue su camino. Luego pasa un levita. Y entonces tú dices otro trabajador del tabernáculo, gente que conoce de la ley, gente estudiada, gente con recursos también económicos. ¿Y qué dice la palabra? Que igual echa un vistazo y se cruza del otro lado y sigue su camino. Y dice que pasa un samaritano y que el samaritano lo ve y dice la palabra, fue movido a misericordia. Entonces el samaritano le cura las heridas, le pone aceite, lo venda, lo sube a su burrito y se lo lleva a un mesón, un hotel, y lo cuida toda la noche. Y no contento con eso, el samaritano deja 2 denarios que vienen a ser como pagado el hospedaje de como de un mes, 2 semanas, y le dice todavía al mesonero, si algo más gasta, cuando yo regrese te lo pago. Entonces la pregunta final es que le dice Jesús, ¿quién crees tú
de estos tres que fue el prójimo del que estaba medio muerto. Y ya le dice el hombrecito, ¿no? El intérprete de la ley le dice, pues el que tuvo misericordia de él. Y le dice, bien has respondido, le dice. Pero bueno, esa es la explicación rápida de lo que es la parábola del buen samaritano. Pero por si aún no les quedó claro, ¿quién es mi prójimo? Pues la respuesta corta es todos los seres humanos son tu prójimo. Sin embargo, en el contexto judío, y por eso les voy a explicar por qué, sobre todo, también tiene otro contexto, ¿no? Los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte, por eso es que Jesús lleva a este hombre a reflexionar sobre quién era el prójimo, porque los judíos decían, bueno, a lo mejor así como nosotros a veces, ¿no? Aquel sí, aquel no. O sea, entonces, para un judío era impensable que un samaritano los iba a ayudar. Y yo creo que todos tenemos alguna persona que si pensamos en cierta persona tú dices, no, pero seguro no me hace un favor. O sea, si puede me mete la pata, ¿no? O sea, así era este hombre, así era, pues, así llevó Jesús a reflexionar de quién era su prójimo. Entonces, como le dije, la respuesta corta es todos los seres humanos. Pero los judíos habían pervertido el mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos le habían agregado, amarás a tu prójimo como a ti mismo y odiarás a tu enemigo. Eso era para justificarse también a ellos mismos de decir, no todos son mi prójimo. Por eso es que Jesús en el Sermón del Monte les hace una exhortación al final del Sermón del Monte en Mateo 5:43. Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y este intérprete de la ley y nosotros hemos estado más o menos en la misma situación, donde solamente amamos a los que nos aman, aunque muchas veces ni siquiera eso, ¿no? Porque son a veces a los que más maltratamos. Precisamente porque sabemos que nos van a perdonar. Jesús una vez más muestra misericordia hacia el intérprete de la ley porque pudo haber terminado ahí la plática, ¿no? Y es cuando le contó la historia del buen samaritano. Y que así como el buen samaritano, todos nosotros debemos ser movidos a misericordia y a hacer el bien, pues siempre que podamos. Ahora vamos a pasar a unas aplicaciones para que nos confrontemos con la palabra y veamos qué se espera bíblicamente pues de una persona que ha recibido la vida eterna mediante la fe en Jesucristo, primeramente hacia Dios, hacia sí mismo y hacia su prójimo. Entonces yo voy a compartirles algunos puntos y vamos a ir viendo el versículo. Empezamos, dice, es una persona que se esfuerza por conocer más a Dios por medio de las Escrituras y reconoce que solo hay un Dios verdadero. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es una persona que su vida descansa en las manos de su Creador. Mateo 10:39.
El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Es una persona que reconoce sus pecados ante Dios, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarlos. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Es una persona que reconoce su propósito en Cristo y hace buenas obras de agradecimiento por su salvación. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es una persona que da gracias porque su cuerpo ha sido hecho por Dios de manera perfecta y maravillosa. Salmos 139, 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Es una persona que reconoce que su valor está en ser llamado hijo de Dios y anhela el regreso de Cristo. Primera de Juan 3, 1 y 2. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Cuántos aquí anhelan que Cristo vuelva? Es una persona que ama a su prójimo como Cristo lo ha amado. Juan 13, 34 y 35. En esto pongan atención, pero está confrontante. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos, y si se tienen amor los unos a los otros. Es una persona humilde con su prójimo, reconociendo el valor que tiene cada ser humano y los hermanos en la fe. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Como vemos, Jesús demanda más, y es lo que estamos hablando. Al habernos otorgado la vida eterna, un regalo inmerecido, la exigencia cambia para nosotros. No es para quedarnos en la inacción, es para ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Dios mismo vive dentro de nosotros mediante el Espíritu Santo y nos va a transformar, nos va a regenerar, nos va a santificar. A veces nos va a quebrar una pata, a veces con angustias, pero como ya hemos aprendido, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aprovechemos, hermanos, aprovechemos ahora que Dios se nos ha revelado, ahora que Dios puede ser hallado. En Amós vimos que una de las peores cosas que le pueden pasar a un creyente es que Dios lo deje hacer lo que quiera, que aparte sus ojos de Él. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido egoístas, sin misericordia, discriminando quién se merece que le hagamos un bien y quién no?
excluyendo hermanos de denominaciones que comparten nuestras mismas doctrinas primarias. Hoy es un buen día para empezar a corregir nuestros errores con nuestro prójimo. Y no se trata de que saliendo de aquí vayan a un hospital y ayuden a todos o donen todo su dinero. Se trata de que si estamos peleados entre nosotros o con alguien cercano a nosotros, nuestro prójimo más cercano es al que debemos hacerle un bien. Muchas veces es nuestra esposa, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, compañeros de trabajo, vecinos, hermanos en la iglesia local. La misericordia debe movernos a ser intencionales, a visitar a los enfermos, a orar más, a estudiar más la palabra, y no para acumular conocimiento, sino para que, cuando conozcamos más a Dios, podamos amarnos a nosotros mismos correctamente y podamos amar a Dios correctamente, dejando de lado nuestras inseguridades, traumas, angustias, nuestras cargas, sabiendo que Dios está en su trono, que está vivo, que viene por su iglesia. Y cuando nosotros conozcamos más a Dios, lo amaremos verdaderamente, nos amaremos correctamente y amaremos al prójimo como Dios quiere que lo hagamos, procurando principalmente el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Pero pues para eso tenemos que nutrirnos de la palabra. Tenemos que orar más, servir más, ayudar más y disponer de todo lo que Dios nos ha dado, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos económicos, nuestro tiempo. Todo para que el reino de Dios avance. Y termino con un último versículo, que es 1 Corintios 13:1, que dice: si yo hablara lenguas angelicales, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Herman Bavinck, que es un teólogo reformado, lo dice así: el amor es el don más excelente. Sin él, todos los otros dones no tienen valor. La gran señal de la presencia del Espíritu Santo es la creación de una comunidad santa e independiente que persevere en la enseñanza y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tal como testifica Lucas en Hechos, todos tenían un corazón y una mente, y nadie decía que nada de lo que tenía era suyo, sino que tenían todas las cosas en común. Gracias a ese espíritu, obtuvieron la libertad y la osadía necesarias para predicar la palabra. Fueron fortalecidos en su fe, consolados y recibieron gozo en medio de la opresión. Que esa sea nuestra meta, hermanos. Que verdaderamente seamos una comunidad, como dice Hechos 2:42. Que el Espíritu Santo nos fortalezca para amarnos. Que nos parezcamos más a la iglesia primitiva en la aplicación de la palabra, amando a Dios y a nuestro prójimo. ¿Les parece si oramos sobre estas peticiones? Amado Señor, Padre, te damos muchas gracias por esta palabra que nos has dado hoy, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, que bendigas a esta iglesia, bendigas a todos mis hermanos. Tú has sustentado esta iglesia, Señor, y tú estás en tu trono, Padre, y te agradecemos. Ayúdanos, Padre, a amarnos más. Fortalécenos nuestros lazos de amistad, que tu Santo Espíritu nos dé más amor, nos dé paciencia, nos dé gozo, que podamos verdaderamente parecernos a la iglesia en Hechos 2:42, Señor, que podamos seguir conociéndote más, Señor. Ayúdanos a conocerte más, a amarte más, a que cada día podamos compartir de lo que nos has dado, Señor.
sobre todo el perdón de pecados, la vida eterna, Señor. Te damos muchas gracias porque es un regalo inmerecido. Nosotros no hicimos nada, Señor, pero ayúdanos a valorar lo que nos has dado, Señor. Perdónanos también cuando olvidamos, Señor, lo que tú nos has enseñado. Confróntanos, Padre, y ayúdanos a poder seguir en esta vida que aunque sabemos que somos carne, Señor, y que tenemos pecados, tú nos has salvado y tú eres fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados. Bendícenos, Padre, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a que podamos servir más, que podamos amar más, que podamos trabajar más, Señor, que podamos fraternizar como hermanos y sobre todo, Padre, que nuestros trabajos, con nuestras familias, con quienes no te conocen, Padre, podamos también compartir tu evangelio, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.